del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevaron sobre la tierra. ¿Cuántos días llovió? 40 días. ¿Quién determina o quién determinó que lloviera 40 días? Yo me puse a pensar, 40 días, ¿pero por qué 40 días? Los teólogos ahora dicen que 40 días bastan para que una persona o un pueblo o una sociedad, una ciudad tenga un cambio. Así cuando la mujer tiene un cambio al dar a luz, dice 40 días bastó para que las aguas subieran y que a partir de ahí hubiera un cambio en el mundo, un cambio con la familia de Noé. Vamos al libro de Hechos. Hechos 7. Y vamos a ver un poquito la historia de Moisés. Hechos 7, 23. Y quizás Noé fue el primer funcionario de salud pública, porque fue el primero que comenzó a dar las instrucciones de quién se aislaba y quién no, quién podía ser peligro de contagio a la sociedad y quién no, con sus sacerdotes. Y vemos aquí la vida de Noé en Hechos 7, 23. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué edad tenía Moisés cuando comenzó a hacer su función? Cuando vino los 40 años, dice que le dio en su corazón salir al campo a ver a sus hermanos, los israelitas, y vio que un egipcio maltrataba a unos israelitas. Tenía 40 años. 40 años vivió Moisés en el Egipto, criado por los egipcios, educado por los egipcios, y a partir de ahí dice que después, vamos a ver el 30, dice: pasando 40 años, Hechos 7:30, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de un fuego de una zarza. 40 años en Egipto. Después huye de Egipto y pasan 40 años y se le aparece Jehová en medio de una zarza. Lleva 80 años ya. Y después la historia dice que anduvo 40 años guiando al pueblo de Israel. Vivió 120 años dividido en cuatro etapas. 40 años viviendo en Egipto. A partir de ahí 40 años Dios lo prepara para dirigir al pueblo, y 40 años guiando al pueblo. ¿Quién determina que pasará 40 años o una cuarentena en años? Acuérdense, cuarentena significa cambio en la vida. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 9, búsquenlo para que lo lean, que no les cuenten, léanlo de su Biblia. Deuteronomio 9 y el versículo 9. Y aquí tenemos la historia de Moisés nuevamente. Cuando saca al pueblo de Egipto, llega al monte Sinaí, y dice el versículo 9: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Qué hizo Moisés en el monte? ¿Cuánto tiempo estuvo? Otra cuarentena. Una cuarentena con Dios en el monte Sinaí. Y aquí podemos decir y sacar algunas conclusiones. ¿Para qué sirven las cuarentenas? A Moisés le sirvió para estar en contacto directo con Dios. Pero el pueblo que se quedó abajo del monte, la historia dice que se desesperó, se aburrió a lo mejor, y comenzó a buscar algo que lo distrajera. Y le dijeron a Dios: haznos un ídolo, porque
y Moisés les hizo un becerro de oro. Las cuarentenas, mis hermanos, son para que nosotros nos preparemos para un cambio que Dios quiere. Las cuarentenas las podemos usar para bien o para mal. Moisés estuvo en contacto directo con Dios y el pueblo no aprovechó la cuarentena y buscó otras salidas. Deuteronomios 9:11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Dice que el pueblo se desesperó y cayó. El 18 dice: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todos vuestros pecados que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Dios ve, dice, baja inmediato Moisés porque el pueblo ya está desertando. Y Dios quería destruir al pueblo. Y Moisés tuvo que interceder por pueblo y dice, ya había estado su cuarentena con Dios. Volvió a subir Moisés al monte e intercedió por el pueblo otros 40 días y 40 noches, postrado ante Jehová. El 25 es lo que dice, Deuteronomios 9:25. Me postré pues delante de Jehová, 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que os habría de destruir. Aquí tenemos a Moisés pasando varias cuarentenas que él sí aprovechó para poder tener contacto directo con Dios. De ahí pasamos a otra cuarentena más. Y eso lo encontramos en el libro de Números. Vamos al libro de Números. Vayan conmigo al libro de Números. El capítulo 13. Y todos conocemos la historia. Cuando llegan ya a las puertas mismas de Canaán, el pueblo pide una petición a Dios: déjanos ir a reconocer la tierra. Y Dios lo permite, ok. Escoge 12 personas para que vayan y conozcan la tierra. Quizás era una forma de inseguridad de ellos, de desconfianza en Dios, pero Dios lo permite. Y dice que esos espías que fueron a reconocer la tierra, en el capítulo 24, Números 13:24, cuando agarran el racimo de uvas que lo trajeron a Moisés y al pueblo, el 25 dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. 40 días bastó para reconocer la tierra de Canaán y hacerse un análisis de si podían o no podían conquistarla. Hubo dos personas que aprovecharon esa cuarentena para poder estar en contacto con Dios y buscar a Dios. Pero hubo otro grupo que no aprovechó la cuarentena y se desanimó. Y esas dos personas llegaron optimistas. Quizás los 12 vieron las bendiciones que había en esa tierra, pero nomás vieron las bendiciones, no buscaron a Dios, y por eso se desanimaron y dijeron: no podemos conquistar esta tierra. Pero hubo dos personas que sí aprovecharon la cuarentena y vieron las bendiciones de Dios y buscaron a Dios y dijeron: sí podemos, hagámoslo. Y realmente los 10 espías tenían razón, ellos no podían. Dios sí podía. Pero como no buscaron a Dios, no aprovecharon la cuarentena, pasaron otra cuarentena más en años. Y la Biblia dice que anduvieron errantes 40 años, año por día, porque no confiaron, no tuvieron la confianza en el Dios que iba a meterlos a Canaán. Y en esta mañana yo te pregunto: ¿qué has hecho tú en tu cuarentena? Libro de Jueces. Vamos a Jueces, en el capítulo 13 y el verso 1. Los hijos de Israel
volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por ¿cuántos años? Léalo ahí. Jueces 13:1. 40 años. Porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios les da otra oportunidad. Voy a darles 40 años para que aprovechen esos 40 años y vuelvan a mí. Acuérdense, cuarentena significa cambio. Y Dios nos da esa oportunidad de cambios en nuestra vida. Una cuarentena más que se me hace interesante la encontramos en el libro de Primera de Reyes, el versículo 19, y vamos a leer el 8. En este capítulo se nos narra la historia de Elías. Elías venía de un triunfo contundente, podemos decir así. Venía de haber visto la gloria de Dios cuando estuvo en el monte Carmelo, que descendió fuego del cielo y consumió el altar. Habían muerto todos los profetas de Baal, y Elías sale huyendo por la amenaza de una mujer que era poderosa. Y Elías se desanimó. Primera de Reyes 19:8. Cuando iba huyendo Elías, dice, se levantó pues, entró en una cueva. El 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Tengo entendido que es el monte Sinaí, donde mismo Moisés pasó una cuarentena con Dios. Y Dios, para preparar a Elías, dice que le da una torta ahí y camina 40 días, 40 noches y pasa su cuarentena con Dios en el mismo monte que cita a Moisés, preparándolo para un cambio. Y vaya qué cambio tuvo Elías, porque a partir de ahí cambió su vida. Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. Dice que vino en un carro de fuego y se lo llevó. Cuarentenas significan cambios. Quizás Elías necesitaba entender lo que tú y yo necesitamos entender ahora. Dice, cuando estaba en la cueva, de repente vino un viento fuerte, partía las peñas, pero Dios no estaba en ese viento. Vino un terremoto fuerte que sacudía toda la cueva, pero Dios no estaba en ese terremoto. Vino fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después vino un silbo apacible. Dice que Elías se cubrió su cara porque ahí estaba la presencia de Dios. Dice la Biblia, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Quizás lo que debemos entender nosotros, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, es que podemos vencer las dificultades que afrontamos hoy en la actualidad. La siguiente cuarentena de la Biblia que encontramos, la encontramos en el libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás, vayan conmigo. Libro de Jonás, en el capítulo 3 y el versículo 4. Búsquenlo en su Biblia. Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí, ¿en cuándo? En 40 días Nínive será destruida. Y 40 días estuvo predicando Jonás en Nínive. Y 40 días bastaron para que Nínive, los pueblos, los sirios, que eran sanguinarios, bastaron 40 días para que reconocieran la voz de Dios y se arrepintieran y se humillaran. Es más, dice que ayunaron. El rey de ahí mandó que ayunaran a los animales. Aprovecharon esa cuarentena para buscar a Dios, para arrepentirse de sus pecados. Y qué extraño, el que no aprovechó la cuarentena para buscar a Dios fue Jonás, el mismo predicador.
Y digo que no aprovechó la cuarentena porque no hubo un cambio en él. Y quizás a veces, nos pasa lo mismo. Nosotros mismos estamos predicando, pero no hay un cambio en nosotros, como Jonás. Dios quiera y no. Ahora es tiempo de predicar, pero predicar y que haya un cambio en nosotros, decirle a la gente que necesitamos prepararnos para su segunda venida. Pero predicar con el ejemplo. A Jonás predicaba, pero no encontró un cambio en su vida. Seguía siendo el mismo egoísta. Él quería que sí Dios destruyera a Nínive para no quedar mal él. No tenía misericordia. Una cuarentena más, y la vamos a encontrar en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. En el capítulo 4, versos 1 y 2. La cuarentena de Jesús. Entonces Jesús, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Cuánto tiempo basta para hacer un cambio, para prepararse? 40 días, para hacer una cuarentena. Jesús mismo pasó su cuarentena ayunando, preparándose, porque a partir de ahí iba a comenzar su ministerio. Nosotros estamos viviendo una cuarentena, entre comillas. ¿Para qué has aprovechado tú tu cuarentena? Para estar, muchas veces nos quejamos, decimos, es que vivir en Estados Unidos es una vida muy correteada. A veces la comemos en el camino porque vamos manejando y queremos llegar a tiempo al trabajo. Almorzamos en el camino, comemos en el camino y ya en la tarde lo que queremos es descansar. Ay, si tuviera tiempo. ¿Tiempo para qué? Dios ahora te da un tiempo especial a solas para que busques a Dios. Aprovecha esta cuarentena que Dios te da, este aislamiento o esta separación de las actividades tan correteadas que tenemos. En lugar de verlo como una maldición, como algo malo, verlo como una bendición. Dios te está dando un tiempo especial en este aislamiento que te da o que nos da para buscarlo a Él, porque Él quiere prepararnos para un cambio en nuestra vida. Porque a partir de esta pandemia, a partir de esta coronavirus, va a haber un cambio en el mundo. No sabemos qué, pero Dios te va a indicar y te está dando ese tiempo de preparación para ti, para que tú busques a Dios en oración, para que tú te acerques a Él, para que haya un cambio en tu vida. Hechos 1. Hechos capítulo 1 y el verso 3. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, dice la Biblia que se le apareció a sus discípulos, a la gente, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 40 días, todavía estuvo aquí. 40 días era lo que bastaba para preparar a los discípulos. Y si nosotros recordamos la historia, los discípulos estaban encerrados ahí, pero encerrados por miedo a los judíos. Tenían miedo, no habían comprendido en los 3 años y medio que Jesús estuvo con ellos, no habían comprendido realmente el propósito de Dios, de Jesús para sus vidas. Y estaban ahí, escondidos.
Y tuvo que Jesús estar otra cuarentena más en esta tierra preparándolos, porque venía un cambio grande en la iglesia. Esa era la iglesia, los discípulos eran la iglesia de Dios. Pero estaban miedosos, reunidos, escondidos por miedo. Y quizás nosotros estemos igual, encerrados nada más por miedo al contagio, por miedo al coronavirus. Pero Dios nos da una cuarentena para poder prepararnos para lo que sigue. La historia nos dice que después de esa cuarentena que tuvo Jesús con ellos, enseñándoles otra vez, reafirmando el conocimiento que les había dado, los discípulos se fueron a las ciudades a predicar el Evangelio. Y estaban tan animados así porque habían estado su cuarentena con Jesús y comprendido lo que tenían que hacer, que la historia dice que cuando fueron Pablo y Juan al templo, a la Hermosa, estaba una persona ahí paralítica pidiendo limosna. Y los vio paralíticos y él extendió su mano para que le dieran algo, una moneda. Y Pedro le dice: míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Quizás nosotros como adventistas, como cristianos, no tenemos dinero para ayudar a la gente que está necesitada. Quizás no tenemos canastas de comida para llevarles y suplir sus necesidades. Mucho menos tenemos una vacuna o una medicina para darles. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos, hermanos? Tenemos a Dios, tenemos la palabra de Dios, su palabra. No tenemos más. Llevemos el alimento espiritual. Si no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tengo te doy. Dios quiera que nosotros, como su pueblo remanente, tengamos algo para dar. No oro, no plata. Tengamos el Espíritu de Dios. Y termino con la lectura bíblica, segunda de Crónicas. Vayan conmigo, segunda